Muchos siguen orando, pero el corazón no cambia. La vida sigue enredada y el cansancio se repite, porque orar no es pedir a Dios que haga nuestra voluntad, sino abrir el corazón para que Él reordene nuestra vida. Cuando el corazón escucha de verdad, la persona empieza a reconocer lo que debe soltar, lo que debe hacer y el camino que ha de recorrer para vivir con firmeza en medio de tantos desafíos. Hermanos y hermanas queridos, la pregunta que arde en el corazón de cada uno de nosotros es: ¿dónde encontramos la fuerza para perseverar en medio de tantos desafíos de la vida? De los malentendidos, de las heridas silenciosas, de las traiciones que hacen sangrar el corazón y de las fatigas cotidianas que parecen no terminar. El Evangelio según San Marcos cuenta que después de que Jesús partió el pan y alimentó a 5,000 personas, enseguida premió a los discípulos a subir a la barca para pasar a la otra orilla. Mientras él despedía a la multitud y subía al monte a orar, allí, en el silencio, encontró al Padre. En esa fuente bebió la fuerza para recorrer hasta el final el camino del amor que se entrega, para acoger todos los malentendidos, todas las humillaciones, toda la soledad de la noche de Getsemaní y también la cruz. Así pues, la respuesta a nuestro anhelo no se halla en un secreto espiritual ni en un truco psicológico. La oración no es una técnica para dominar las emociones, ni es retirarse del mundo a un vacío sin alma. La oración es relación, es un encuentro real y viviente entre un ser frágil como nosotros y el Dios vivo, que da el primer paso y sale a nuestro encuentro. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice con ternura que la oración es la elevación del alma a Dios y una relación personal con Él. Cuando entramos en el silencio, no es para cerrar la conciencia, sino para abrir el corazón, para escuchar una voz que no se impone, la voz del Padre que nos llama por nuestro nombre y nunca se confunde ante los rasguños de nuestra alma. La palabra de Dios nos invita con sencillez. El motivo justo para orar es que amamos al Señor por amor, sentimos la necesidad y también porque necesitamos, el amor crece. Sin embargo, quizá muchos de nosotros seguimos en camino con no poca confusión y timidez. Comencemos entonces por lo más sencillo. Yo oro porque necesito a Dios, necesito al único que puede restablecer el orden de mi corazón desordenado, que puede proyectar una luz suave sobre las zonas oscuras a las que temo acercarme. Aquí hay una verdad franca que suavemente nos invita a examinarnos cuando no oro, de algún modo, aunque sea inconscientemente, estoy diciendo que no necesito a Dios. Me digo que soy lo bastante sabio, lo bastante fuerte, lo bastante hábil para arreglármelas. Pero llegan noches larguísimas y mañanas en las que me siento agotado. Y entonces comprendo que mi corazón fue creado para pertenecer, para apoyarse y para escuchar un latido más grande que el propio. Cuando necesito un amigo, voy a buscarlo. Cuando necesito los brazos de mi madre, corro hacia ella. Cuando necesito orientación, busco a quien tiene autoridad. ¿Por qué cuando necesito a Dios, que es Padre, Señor y fuente de mi vida, dilato, pospongo y dejo que otras cosas se interpongan? Así entendida, la oración no es solo un hábito piadoso,
sino el aliento del alma. Podríamos decir que orar es como enchufar una lámpara, por muy bella que sea, por muy nueva que esté la bombilla, o por muy destacado que sea su lugar. Si no se conecta a la fuente de energía, sigue siendo un objeto inerte en la oscuridad. Así también mi alma, si no se conecta a la fuente que es Dios. Por amplia que sea mi mente, por buenos que sean mis planes y por abundantes que sean mis buenas intenciones, sigo sin luz. Y cuando hay luz, no solo soy consolado, sino que veo el camino por donde pisar. Descubro qué senda quiere el Señor, qué llamada me invita a entregar la vida, qué hábito debo cambiar y qué relación necesita ser sanada, porque la oración es relación. El primer paso es decidir buscar. Buscar como el hijo que busca la voz del Padre en la casa de su vida. Buscar como el enfermo que busca a un buen médico. Buscar como el extraviado en el desierto que busca una gota de agua. El paso siguiente es permanecer en un silencio lo bastante largo para que el corazón deje de sobresaltarse por el ruido de las preocupaciones, para que el oído interior se abra y escuche. No es callar por miedo, sino callar para ser amado. Por último, el paso final es dejar que la palabra del Señor haga lo que tiene fuerza para hacer: levantar, modelar, convertir y enviar. La realidad muestra que habrá días en los que diremos que no tenemos tiempo, pero ¿cómo no vamos a tener tiempo para aquel que es la fuente del tiempo? Cuando decimos que no tenemos tiempo para orar, a menudo es porque hemos puesto otras cosas primero. Nadie nos reprocha nada, pues la vida tiene sus exigencias. Sin embargo, en un nivel más hondo, necesitamos aprender a colocar al Señor en el centro. Desde ese centro, lo demás recupera su orden. El ritmo de la vida se embellece. Las preocupaciones dejan de devorarnos y nuestros esfuerzos reciben una fuerza de lo alto que los hace fecundos del mejor modo para la salvación. Y porque la oración es encuentro, no se cierra en mí, sino que me abre al prójimo. Cuando llevo mis necesidades ante Dios, aprendo también a llevar las necesidades de mis hermanos. Eso es la intercesión, el puente que une corazón con corazón en la misericordia de Dios. En la oración aprendo a hablar por el débil, a llorar con quien llora, a creer por quien vacila en la fe. Y maravillosamente, cuando oro por los demás, yo mismo soy sanado en aquellas zonas secas a las que llevaba tiempo sin poner nombre. Hermanos y hermanas, la fuente de la fuerza que buscamos no está lejos. Está en la habitación pequeña cuya puerta cerramos. Está en la iglesia donde nos detenemos unos minutos. Está en los claros silencios, en medio de un día apremiante. Jesús nos ha dado el ejemplo. No evitó la misión ni huyó de la multitud, pero siempre volvió al Padre, como el hijo que arde en deseos de contarle su jornada y pedir su orientación. Ojalá en cada uno de nosotros se encienda una decisión pequeña. Voy a buscar al Señor, le hablaré como un hijo a su padre, permaneceré y escucharé, y luego me pondré en pie para vivir lo que he escuchado, con pasos pequeños pero perseverantes, día tras día. Hermanos y hermanas queridos, recordamos que cuando no buscamos al Señor, es que no oramos. Y cuando no oramos, en el fondo del corazón parece que susurramos que no lo necesitamos. Suena fuerte,
pero es una verdad suave que nos ayuda a despertar. ¿Cómo vamos a no tener tiempo para Dios si Él es el centro de nuestra vida, nuestro Señor, aquel a quien le debemos todo, y sin Él no podemos hacer nada que perdure? La frase "no tengo tiempo" no suele deberse a una verdadera falta de tiempo, sino a que nuestro orden de prioridades se ha desviado del eje del amor. Cuando ese eje se tuerce, todos los movimientos del alma comienzan a tambalearse, a fatigarse, a perder el rumbo. Por eso necesitamos orar, porque necesitamos al mismo Dios, no porque busquemos una sensación agradable y pasajera, ni porque necesitemos una destreza mental para superar el estrés, sino porque necesitamos encontrarnos con el viviente, permanecer en su presencia, como el Hijo junto al Padre. No hay otro camino, no hay atajo, no hay solución que sustituya a este encuentro. Todas las demás salidas, tarde o temprano, conducen a un muro de estancamiento, porque solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Muchos prueban otros senderos, ilusiones de autosuficiencia, ídolos sutiles del éxito, disciplinas del puro voluntarismo sin alma, y cuanto más avanzan, más se enredan en la cuerda del cansancio y se hacen más daño. Solo en Cristo el corazón halla la casa de la verdad y de la paz. Por tanto, al entrar en la oración, no lo hacemos para decirle a Dios qué debe hacer con nuestra vida, sino para abrir el corazón y escuchar lo que Él quiere que hagamos con nuestra vida. Orar es como abrir la ventana del alma para que entre el aire del Espíritu, para que la luz de la palabra ilumine, para que el soplo de la gracia ponga todo en su sitio. Decimos: Señor, habla, que tu servidor escucha. Entonces, los trazos de la voluntad santa van apareciendo, una llamada que hay que hacer, una disculpa que requiere valor, un hábito que debemos dejar, una obra buena que conviene comenzar hoy mismo. La Iglesia nos recuerda siempre una verdad de fe: quien ora no desespera, quien ora y ayuna no teme al mañana, porque todo lo que sucede puede volverse en su favor si no se altera y sabe dar gracias de inmediato. El ritmo de la oración y del ayuno no nos vuelve secos, por el contrario, aligera el alma, la hace libre y despierta. Cuando damos gracias, nos colocamos del lado de la luz. Cuando damos gracias, ponemos a Dios en el lugar que le corresponde y nos colocamos en el lugar propio de los hijos. Y cuando el Señor está en el centro, el torbellino del caos que nos rodea ya no tiene el poder de derribarnos como antes. Aunque caigan 1000 a la derecha y 10,000 a la izquierda, el mal no nos alcanzará, porque vivimos a la sombra del Altísimo. Las palabras del salmista se vuelven aliento natural. Señor, tú eres mi refugio, la fortaleza de mi vida, la roca firme para mis pasos vacilantes. No es porque seamos fuertes, sino porque sabemos escondernos en los brazos poderosos de Dios. No es porque seamos sabios, sino porque dejamos que la sabiduría de la palabra alce su voz en nuestro silencio. De aquí nace una resolución muy concreta, pequeña y muy decidida. Priorizaremos el encuentro diario con Dios. No oramos cuando nos sobra tiempo. Primero le damos su lugar al Señor y lo demás encuentra el suyo. Esta determinación cobra vida cuando tenemos un ritmo y una comunidad que sostiene,
donde hay almas que aman al Señor, allí hay una escuela de oración, donde aprendemos la perseverancia, la paciencia y la fidelidad en lo pequeño, cuando se fija un compás estable, como al alba o al atardecer. El corazón poco a poco se acostumbra al ritmo de Dios. La palabra invita a reorganizar valientemente la jornada, reservando un tiempo de máxima prioridad para el Señor. Puede ser de madrugada, cuando la ciudad aún no despierta y el rosario suena como el suave aliento de la madre que nos acerca al corazón del Hijo. Puede ser un momento al mediodía, cuando arrecia el cansancio. Entrar en la iglesia, encender una vela, abrir el Evangelio y decir una palabra muy sencilla. Puede ser por la noche, cuando la casa está en silencio, sentarnos con el Señor, contar las gracias recibidas y confiar lo que ha quedado pendiente. No busquemos la perfección, busquemos la fidelidad. No corramos tras las emociones, mantengamos la constancia. Algunos hermanos y hermanas se sienten movidos a participar en un camino común de oración y ayuno. Estos recorridos reavivan el fervor, nos ayudan a vencer la pereza y la soledad espiritual. Un hogar, un grupo, una comunidad con las puertas abiertas todo el año para acoger a quienes tienen sed de Dios, para aprender juntos a orar y a vivir la intimidad con Él. Cuando resuena el rosario de la mañana, cuando las jaculatorias nos van introduciendo en la quietud, experimentamos que el día comienza en paz y que todo lo que sigue tiene otro sabor, más ligero, más luminoso, más ordenado. Nuestra comunidad también es invitada a entrar con valentía en una semana de rodear con oración perseverante los muros del corazón, como el pueblo de Dios rodeó la muralla de Jericó en obediencia. Presentemos juntos intenciones por la patria, por la familia, por quienes amamos y también por quienes nos han herido. No buscamos milagros baratos, pedimos el milagro de la obediencia y de la fidelidad, para que Dios actúe con libertad y para que los muros del miedo, de la duda, de la adicción y del rencor se resquebrajen y caigan uno tras otro con Dios. Todo es posible. Sin Él, los proyectos más hermosos se marchitan y las decisiones más firmes se cansan. Les pido que lleven estas grandes intenciones a las manos de la Virgen María, para que ella nos enseñe a orar como pobres de Dios, para que nos sostenga cuando los brazos se cansan, guarde el corazón del desaliento y enseña a los ojos a mirar hacia adelante con esperanza. Cuando oramos y ayunamos, cuando damos gracias incluso en lo adverso, cuando colocamos al Señor en el centro del corazón, vemos que lo que sucede, aunque sea difícil, se convierte en ocasión de crecer en la fe, en la confianza y en el amor. Creemos que si cada uno establece un punto fijo del día para el Señor, toda la familia se transformará. El esposo se vuelve más suave, la esposa menos herida, los hijos más atentos, los abuelos menos solos. Y cuando muchas familias así permanecen juntas, una tierra entera es sanada. Ojalá en los próximos días cada uno reconozca la invitación que el Señor le dirige de modo personal. Ven, permanece, escucha. Y desde ahí, levántate y haz lo que Él te enseña, con pasos pequeños pero fieles, como ladrillos discretos que levantan un hogar de paz para nosotros y para quienes amamos. Hermanos y hermanas queridos,
Nuestra comunidad es invitada a dar un paso muy concreto en el camino de la piedad. Unir fuerzas en la oración. Cuando una persona se arrodilla, el secreto de su corazón roza el borde de la misericordia de Dios. Cuando muchos se arrodillan juntos, nace un río de gracia que atraviesa familias, alcanza hospitales silenciosos, entra en habitaciones solitarias e ilumina las encrucijadas turbulentas de la juventud. Un itinerario de 7 días de oración fervorosa no es una campaña ruidosa, sino un latido compartido, un cordel de comunión, un fuego de vela en la noche que mantiene caliente la fe de unos y otros. Imaginemos un amanecer temprano, cuando la ciudad aún se adormece entre la neblina y el rosario comienza como una suave columna de incienso. Las oraciones se entrelazan con el pulso del corazón y nos introducen en la presencia tierna del Señor. En cada cuenta confiamos las grietas del corazón, las preocupaciones por los nuestros, las rupturas que no sabemos nombrar. No rezamos para cumplir un número, sino para permanecer, para escuchar, para dejarnos conducir por la Madre hacia su Hijo, para que el Espíritu Santo nos guíe por el camino pequeño de la obediencia. Cuando la comunidad reza al unísono, ya sea en casa o a través de los medios de conexión, se levanta un hogar invisible donde cada uno encuentra un rincón cálido y una mano que estrecha la suya. La palabra del Señor nos invita a entrar en una semana de unidad en la súplica, para rodear los muros del corazón como el pueblo de Dios rodeó la ciudad de Jericó, sin ruido, sin exhibición, solo con perseverancia y confianza, cada día a una hora fía. De madrugada o al caer la tarde, volvemos juntos el rostro a Dios y presentamos intenciones por la patria y la iglesia local, por la familia, por los más frágiles, por los enfermos, por quienes nos han herido. La oración de la comunidad tiene fuerza para levantar al cansado, sanar al que se cierra y reencender la esperanza en quien se creía exhausto. Comprendemos que algunos hermanos y hermanas están ante el umbral de un año nuevo con muchas incertidumbres. Hay quien teme por el trabajo, quien se desvela por el futuro de sus hijos, quien desfallece por la enfermedad, quien lucha con las tentaciones de una cultura apresurada. Precisamente en esos callejones sin salida, la oración comunitaria abre un sendero. Cuando permanecemos y perseveramos, los muros del miedo se agrietan, caen los ladrillos del rencor y la libertad de los hijos de Dios se abre como una ventana que recibe aire nuevo. En este camino no están solos. Hay hermanos y hermanas en la vida consagrada que se sitúan ante pequeños altares en oratorios sencillos para rezar con ustedes. Hay religiosas de corazón manso, hermanos discretos, familias jóvenes reunidas ante una imagen de la Virgen. Todo se vuelve un coro suave ofrecido a Dios, y qué hermoso que podamos vincularnos por los canales de comunicación modernos, convirtiéndolos en caminos hacia el sagrario, para que quienes están lejos también gusten la cercanía y el consuelo. Lo esencial no es el medio, sino el corazón. Un corazón que pone al Señor en el centro y que se ensancha para acoger las penas del otro. La iglesia nos invita a reavivar un hábito sencillo y hondo: rezar cada día un rosario completo, o al menos una parte, con amor. Cada misterio es un paso más hacia Jesús. Dejemos que la Virgen María nos tome de la mano
como a un niño y nos enseñe a pronunciar palabras dóciles, a mirar la cruz con ojos de esperanza, a permanecer al pie de la cruz con el valor del amor. Cuando el cansancio aprieta, basta susurrar: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Esta oración antigua es como un arroyo que refresca el alma reseca, como la piedra de amarre que mantiene el barco firme en la tempestad. Conviene recordar el núcleo de todo el camino. La oración no se detiene en las palabras. La oración abre la senda de la obediencia. Al salir del tiempo de oración, llevamos la luz recibida para convertirla en gestos pequeños de caridad, en elecciones fieles, en decisiones firmes ante el pecado, en disculpas necesarias, en perdones tardíos que liberan. Entonces la súplica deja de ser sonido y se hace vida, fragancia que permite a los demás reconocer al Señor. Tal vez alguien se pregunte, siendo tan débil, ¿sirve de algo orar? La fe lo afirma con dulzura y firmeza. Quien ora no desespera. Quien ora y ayuna no teme al mañana, porque todo lo que ocurre se vuelve provechoso si no se altera y sabe dar gracias enseguida. Al dar gracias, nos situamos en el lugar de la paz. Al dar gracias, entregamos a Dios el señorío para hacerlo mejor con nuestra vida. Y al poner al Señor en el centro, nos descubrimos más firmes en medio del vendaval de los tiempos, porque vivimos a la sombra del Altísimo. Por eso, comencemos juntos. Una semana, 7 días, no para demostrar nada a nadie, sino para decirle a Dios: te pertenezco. Fijemos una hora diaria de oración. Para quienes puedan, un tiempo de madrugada es de gran ayuda, cuando todo está aún en calma, para que la palabra de Dios se siembre en la jornada como semilla temprana. Quien no pueda, que elija una hora adecuada, pero que no suelte la mano. Llevemos las intenciones de la familia, de la patria, de los que sufren, de quienes nos han pedido oración, y que este camino compartido se convierta en un hogar para los corazones cansados, donde todos encuentren fuerzas para ponerse en pie. Ahora, antes de concluir, dirijamos juntos el corazón a la Virgen María para que interceda por nosotros. Dios te salve. María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Que la Madre nos conduzca a su Hijo, para que vivamos los próximos días en paz, con valentía y fidelidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.